Muy bien. Bueno, vamos a eso. Hola, gente linda. Les agradezco por estar acá compartiendo su tiempo y su atención por los animales, especialmente a la gente que aún no es vegana. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mai. Nací en Bariloche, Patagonia, Argentina, pero hace varios años que vivo en La Palma. Trabajo con la ONG Animals Now y cuido de aves rescatadas en el microsantuario Vegan Point, entre otras cosas. La charla dura media hora y tenemos tiempo para interactuar en el medio y al final. Desde ya les invito a participar. Pueden levantar la mano o comentar en el chat si tienen algo para compartir. Les agradezco también a las personas que son veganas por haberse sumado. Ojalá este conversatorio les sea de utilidad para reafirmar su postura ética con respecto a los demás animales. Empezaré con una breve presentación para que sepan un poco de mi camino vegano y por qué hoy hago lo que hago. Cambié hace casi 10 años gracias a ver El mejor discurso que jamás escucharás de Gary Jurovsky, cuenten si ya lo vieron, y el documental Terrícolas. En aquel momento vivía en Venezuela, en una finca donde se explotaba a las vacas por su leche y a sus hijos por su carne. Era de las que creía que respetaba a los animales solo por no comer sus cuerpos, pero aún los utilizaba. Me acuerdo de un ternero que tenía una horqueta colgada del cuello porque se metía entre los alambres de la cerca para comer el pasto y las frutas de nuestro jardín y con este dispositivo se le restringía el movimiento. Me daba algo de pena, pero no tanto, realmente. Las imágenes son ilustrativas porque ciertamente hasta ese momento no me importaba ni lo suficiente para tomarle una foto. Antes de ver los documentales, yo consumía los lácteos de estas vacas como si fuera lo más natural del mundo. Aunque no hay nada de natural en consumir lácteos de otra especie, sobre todo después de la época de amamantamiento. Y es que está firmemente sujeta la venda que tenemos en los ojos. El antropocentrismo nos nubla la razón a todas las que nacemos en entornos no veganos. Pero después de aprender la verdad, recuerdo ver a las vacas por primera vez con empatía, prácticamente con otros ojos. Y pude entender que el ternero era un bebé al que le estábamos no solo robando la leche que su madre creaba exclusivamente para él, sino también su poca libertad, porque esta horqueta prácticamente le impedía correr, saltar y reposar tranquilo, las mínimas cosas normales de un ternero. Entonces fui con unas tijeras y corté la cuerda que unía la horqueta por detrás de su cuello. Estas sí son fotos de ese día. Me hizo sentir bien y creo que a él también, pero trágicamente su vida terminó en un matadero. No por vivir sin la horqueta fue feliz ni fue respetado. La misma mala suerte corrieron su madre, su padre y todos sus hermanos. Y es que no existen productos de animales que se consigan sin que ellos paguen con sus vidas. A partir del momento en el que entendí que respetar a los animales es mucho más que no comer sus cuerpos, me hice vegana. Paralelamente comencé a trabajar por los animales sin saber muy bien cómo ni qué debía hacer. Empecé a cuidar de perros y gatos abandonados, esterilizarlos y ayudarles a recuperarse. Forma de activismo que más tarde dejé de realizar por ser especista, cuidar a unos, alimentándoles con cadáveres de otros que son considerados de segunda por ser de granja y no de compañía. Y además porque no creo que sea una forma efectiva de ayudarlos, pero en esta charla no tendremos mucho tiempo para andar en el tema, excepto que les interese mi opinión sobre esto, en ese caso lo podemos hablar al final. Al tiempo nos mudamos a España y pasamos unos meses ayudando en un santuario donde vivían individuos de diferentes especies, entre los que había gallos y gallinas. Él es Gary, el primer gallo que cuidé. Pasé muchas horas acompañándolo en su cuarentena. Tenía toda la cara quemada por un soplete. Esto se lo habían hecho los galleros, que eran vecinos del refugio. En la última imagen se lo puede ver cantando, porque ellos sí tienen voz. Solo que la mayoría están encerrados o son ignorados, o ambas cosas. Desde entonces me dedico a cuidar pollis, además de hacer activismo en línea y en la calle cuando se puede. Ojalá pudiera cuidar de vaquitas, ovejas y más, pero por ahora no tengo recursos para individuos grandes. Quizá algún día. Y hablando de grandeza, lo más grande que aprendí en esta década es que el veganismo es ética. Y con esta idea damos comienzo a la charla.
Les voy a explicar brevemente sobre el significado de las palabras ética, veganismo, explotación, para que hablemos de lo mismo cuando mencionamos estos temas. Luego pasaremos a comentar sobre las excusas más comunes y al final les voy a hablar sobre los beneficios del veganismo. Empecemos. Allá por 1951, poco después de la creación de la Sociedad Vegana, el vicepresidente escribió: afortunadamente, la palabra veganismo tiene un significado sencillo y preciso. Significa doctrina de vivir sin explotar a los animales. Debido a que la cuestión de la definición es tan obviamente importante, les pediré que tengan la amabilidad de memorizarla, de modo que cuando usemos la palabra veganismo, todos estemos pensando en lo mismo. El veganismo entonces es la doctrina de vivir sin explotar a los animales. Leslie Cross. Con doctrina nos referimos a un conjunto de principios básicos defendidos por un movimiento ideológico. Al contrario de lo que algunas personas piensan, no tiene que ver con religión ni con amor a los animales, sino con ética. De hecho, la gente vegana no ama a todos los animales. Es imposible amar a los que nos dan miedo o a los que nos conocemos, pero les respetamos, así como hay mucha gente a nuestro alrededor que definitivamente no amamos, pero les consideramos. La ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones de bien y mal. La función de la ética como disciplina es analizar la moral, es decir, las costumbres que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Espero que a lo largo de la charla quede sobreentendido por qué veganismo es ética y se alinea perfectamente con los valores de justicia y libertad que la gran mayoría sostenemos, veganas y no veganas por igual. Con respecto a la palabra explotación, nos referimos al acto de obtener beneficio de alguien injustamente. Es por esto que excluimos el uso voluntario de animales para comida, pero también rechazamos utilizarlos para transporte, vestimenta, diversión, deporte o testeo. Explotación puede reemplazarse por la palabra uso para incluir formas más sutiles de abuso, como el mascotismo. Derivado de todo esto, podemos decir que el veganismo es una postura ética que se practica al vivir sin usar a los animales. El fundamento es muy simple, y es que los demás animales también sienten, son alguien, no algo, y las personas humanas podemos vivir sin consumirlos ni utilizarlos, por lo tanto, podemos respetar el valor intrínseco de los demás animales lo mejor que podamos. El valor intrínseco es el que cada quien le da a su propia vida, indiferentemente del valor que tengamos para el resto. En la teoría, esta idea suele sonar bien porque es sencilla y coherente con los valores de respeto y compasión hacia los indefensos que la mayoría tenemos tanto por lógica como por cultura. Pero a la hora de la práctica, la gente puede llegar a dar hasta 50 excusas para no hacerse vegano. Argumento con peso suficiente en contra del veganismo, solo puede haber uno, y sería el hecho de que fuera necesario consumir o usar animales para vivir, pero no es el caso, especialmente para la mayoría de personas que vivimos en ciudades o pueblos con acceso a alimentos vegetales como legumbres, cereales, verduras y frutas. Las excusas más comunes son en realidad un conjunto de falacias, disonancias cognitivas y mitos que se nos impuso por medio de una educación antropocentrista y profundamente especista. Especismo, otro término importante, es discriminar al resto de especies por no ser de la nuestra, como el machismo discrimina a quienes no son hombres o el racismo discrimina por etnias. Dentro de las excusas, las tres más comunes son la necesidad, la facilidad y el sabor. Vamos a hablar un poquito de cada una y si se les ocurren otras o algún argumento, lo pueden plantear en un momento. Para responder a la primera, debemos hacernos esta pregunta. ¿Hay necesidad biológica de consumir algo proveniente de los animales para conseguir todos los nutrientes que nos hacen falta para vivir? Y la respuesta es no. Y no es una opinión, es un hecho. Un paréntesis. Ya que casi nadie duda de que no es necesario usar a los animales para divertirnos o como medio de transporte, nos enfocaremos en la alimentación como el aspecto de la necesidad que la gente suele mencionar. La Academia de Nutrición y Dietética, la organización más grande de profesionales de nutrición y alimentos a nivel mundial, que cuenta con más de 100.000 miembros, dice lo siguiente. Las dietas veganas planificadas correctamente son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden ayudar a prevenir y tratar ciertas enfermedades. Estas dietas son adecuadas para todas las etapas vitales, entre las que se incluye el embarazo, el periodo de lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta, y también son beneficiosas para todo tipo de atletas.
El único detalle es aprender lo que significa planeada correctamente, porque lamentablemente no se puede vivir a papas fritas y tostadas con mermelada pretendiendo estar saludables. Pero si se lleva una dieta a base de plantas integrales, el panorama es diferente. A grandes rasgos, se recomienda incluir a lo largo del día un 50% de verduras y frutas, un 25% de cereales integrales y un 25% de legumbres. Además de algunas grasas buenas, como las que vienen en las semillas, por ejemplo la linaza o la nuez, que tienen omega 3. También es importante la B12, que proviene de bacterias y se debe suplementar, así como es necesario tomar sol para procesar la vitamina D y tomar agua y hacer ejercicio. Si tenemos en cuenta unas sugerencias básicas, no solo se puede ser vegan, sino que incluso es muy recomendable esta alimentación para prevenir y hasta curar muchas de las enfermedades que afectan a la humanidad. Por lo tanto, podemos afirmar que no es necesario consumir nada que provenga de los animales para estar saludables. Ningún nutriente se encuentra en ellos que no exista de fuentes veganas. En caso de que quieran ahondar más en el tema de la nutrición, lo cual recomiendo, pueden seguir al Dr. Greger en su página Nutrition Facts y descargar la aplicación gratuita Docena Diaria para que la comida equilibrada se vuelva parte de su rutina. También son excelentes los documentales ¿Y qué con la salud? What the Health, del director de Cowspiracy, y otro de mis favoritos, Tenedores contra Cuchillos. Este último, Forks Over Knives, muestra que las enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2, casi siempre se pueden prevenir y en muchos casos revertir mediante la adopción de una dieta basada en plantas integrales sin procesar. Para quienes van empezando la transición y para quienes no lo han hecho, por favor, pidan análisis de sangre para conocer sus niveles actuales y así ajustar los suplementos, especialmente de B12 y los que vuestra médica de cabecera recomiende, ya que mucha gente tiene deficiencias, incluso antes de hacerse vegan. Y un último detalle en este aspecto, vegan no es igual a saludable. Así como algunas personas dicen que no se puede llevar una alimentación 100% vegetal, otras creen que es la fórmula para la vida eterna, pero no lo es. El veganismo no es una dieta y la alimentación basada en plantas no es la cura milagrosa para todas las dolencias, pero ayuda, repito, si está bien planeada. La segunda excusa es la facilidad. Acá incluimos la cercanía a las tiendas con escasos productos aptos, la accesibilidad a los reemplazos por economía y las posibilidades de consumir en general, sea en las reuniones familiares o de trabajo, en restaurantes, etc. También es una queja común el tener que leer los ingredientes cuando se compra algo. Por todo esto, vamos a decir que es cierto, es más fácil usar a los animales que no usarlos. Es indiferente si somos de Oriente o de Occidente, en la mayoría de las culturas los animales se consideran productos, objetos, ingredientes, no seres sintientes con derechos básicos. Pero el hecho de que sea más fácil nunca será argumento suficiente como para que podamos abusar, explotar y matar a los demás. Se puede ser muy feliz al alimentarse de plantas, al vestirse con tejidos vegetales, con sintéticos y divirtiéndonos sin pasar por encima del resto. Me gusta una reflexión que no sé de quién es, si alguien sabe nos lo comenta. Hay dos tipos de personas, las que sienten que ser vegan es difícil porque piensan en sus próximos esfuerzos y las que piensan que es fácil porque al mirar la vida desde la perspectiva de las víctimas entienden que lo difícil es nacer siendo cerdo, vaca, gallina o pez. Tenemos muchos privilegios por ser humanas y por haber nacido en esta época. Es bueno reconocerlos para elegir usarlos lo mejor que podamos. Nuestro pequeño esmero por practicar una vida más acorde a nuestra ética literalmente vale la pena. Además se vuelve mucho más fácil con la práctica. Hay un montón de marcas que son aptas para vegan y de productos que tienen la etiqueta y son accesibles, especialmente en ciudades. En los pueblos más pequeños quizás las alternativas sean menos, pero de hecho es mucho más saludable, como decía antes, comer plantas integrales. Por lo tanto, no es necesario conseguir sustitutos ultraprocesados. Recomiendo hacer lo que más podamos en casa, incluidas las carnes vegetales y no lácteos, para ahorrar y para saber qué es lo que tienen de ingredientes. Así comeremos más con conciencia y por necesidad nutricional y no tanto por gula y por placer. Que la comida sea nuestra medicina, como dijo Hipócrates, y que nuestro cuerpo sea un jardín, no un cementerio. Antes de pasar a la siguiente excusa, me gustaría mencionar el desafío 22,
que es un programa de apoyo para personas en transición al veganismo. Está manejado por un equipo internacional de mentoras vegan voluntarias con la mejor energía. Las quiero tanto. La propuesta es Intenta veganismo con nosotras. Y además de dar apoyo con tips generales y recomendaciones de alimentación basada en plantas, publicamos un desafío diario sencillo. Por ejemplo, cocinar unas pastas con salsa vegana, aprender a reemplazar los huevos o contarle a alguien de tu decisión. La idea es que al finalizar las 3 semanas, quienes participaron se sientan con confianza e información suficiente para seguir siendo vegan el resto de sus vidas. También contamos con el apoyo de un equipo de dietistas que responde de forma gratuita a preguntas generales sobre temas de nutrición. Los desafíos son por Facebook, pero también damos apoyo vía mail y por WhatsApp, siempre en un ambiente positivo y amigable. Así que si querés dar tus primeros pasos en el veganismo o si ya lo sos y tenés ganas de ayudar, el desafío 22 te está esperando. La última excusa que personalmente creo que es la principal para la mayoría de la gente que rechaza el cambio es que es rico consumir animales y lo que sale de sus cuerpos. ¿Cómo negarlo? Nos han acostumbrado al sabor de las cocciones con derivados animales, porque para la mayoría no es rico comer un ratón muerto que está en la carretera con las tripas afuera, ni es saludable consumir huevos crudos o leche directamente de las ubres de las vacas. Pero una vez que los pedazos de los animales están preparados, mezclados con algún aceite, con especias, verduras y con otros colores, se convierten en sabores y texturas que consideramos agradables porque son muy conocidos y porque fue lo que nuestras cuidadoras nos dieron en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad con todo el amor de su corazón. Por lo tanto, rechazar aquello que consideramos comida culturalmente es muy fuerte. De hecho, la gente se pone a la defensiva muy rápido cuando alguien se mete con lo que come. Decir, es muy rico, a mí me gusta, es mi elección personal, soy adicta al queso, se vuelve como una armadura que intentamos poner para excusarnos, ya que si lo que comemos es comida y aparte está rico, ¿cómo no lo voy a consumir? Pero debemos considerar que lo que estamos comiendo son cadáveres y secreciones de animales que mueren sufriendo los últimos minutos, asesinados por un sándwich, por el topping de una pizza, por un snack, por una tarde de diversión o por un momento efímero que podríamos haber reemplazado fácilmente con una alternativa mejor. Lo que se apoya cuando se dice a la ligera que comer animales es rico es mucho más macabro de lo que realmente nos muestra la sociedad. Dominion es el documental más actual sobre explotación animal. Tiene un eslogan excelente que es: "Te han mentido, mira Dominion". Así como nos enmascararon el sabor de las carnes con especias y cocciones, también nos enmascaran la realidad de lo que viven, sufren y cómo mueren los animales que la gente usa y consume, tanto en grandes campos de concentración como en los jardines traseros de las casas de familia. Y recordemos que no estamos eligiendo si no conocemos alternativas. Se dice que usar a los animales es una elección personal, pero discutiría que la elección es aprender a vivir diferente. Ser vegan quizá es de las contadas elecciones que realmente tomamos con la poca libertad que nos dejan los condicionamientos sociales. El hecho de que algo sea rico, sea fácil o lo haga la mayoría, para nada justifica que cometamos actos que evidentemente consideraríamos inadmisibles si pusiéramos a una persona humana en el lugar de un animal no humano. ¿Pero por qué hago esta comparación cuando claramente no somos iguales? Bueno, porque en lo importante nos parecemos. De hecho, ¿cuál es el rasgo que tiene un animal no humano que lo hace merecedor de ser sometido a nuestros deseos y que el humano no tiene, o viceversa? Si estás pensando en la inteligencia, no es motivo suficiente. Hay mucha gente nada inteligente, que igual no es cosificada, y el hecho de que estemos en la cima de la cadena, irónico, ¿no? Que las cadenas no tienen cimas, son engranajes unidos e interdependientes lo que la hacen una cadena. Pero supongamos que estamos en la cima de la pirámide alimenticia. ¿Esto justifica abusar de todos los demás? Si realmente somos más inteligentes, es lógico que encontremos alternativas para dañar lo menos posible. Visto así, elegir veganismo es simplemente coherencia. Porque si estamos en contra del abuso a las personas, de la injusticia y de la discriminación arbitraria, es ilógico que no estemos en contra de las atrocidades que acomete la especie humana contra otras especies, ya que a pesar de que podamos claramente ver que somos diferentes, también claramente podemos ver que en lo importante somos suficientemente similares.
Todos los terrícolas queremos una vida en paz, libre de sufrimiento, vinimos acá a disfrutar, a experimentar nuestra existencia y no para satisfacer los caprichos de otros, especialmente si es contra nuestra voluntad. Así como estamos en contra de la esclavitud humana, podemos estar en contra de la esclavitud de los demás animales y actuar acorde. Por cierto, con respecto a lo rico, sepan que las personas veganas no dejamos de consumir animales y sus derivados porque no nos gusta el sabor. Lo hicimos porque al empatizar con las víctimas entendimos que veganismo es lo que quisiéramos que el resto hiciera para con nosotras si nos tocara estar en el lugar de los demás animales. Para practicar la empatía, me gustaría recalcar la importancia de ver los documentales Terrícolas y Dominion, porque mucha gente no entiende o no cree lo que verdaderamente sucede y no se puede poner en el lugar de la víctima si no se enfrenta a la verdad con sus propios ojos. Los documentales están accesibles y gratis online. Desde tu mismo teléfono puedes verlos y escuchar a los animales gritando mientras pelean por sus vidas, que se les escapa por las arterias abiertas por cuchillos filosos. Es peor que cualquier película de terror y sucede a cada instante. La mayoría de los animales usados para consumo mueren colgados de una pata con la yugular abierta. No es mentira, aunque se les haya electrocutado, disparado o gaseado antes, así es como mueren. En muy pocas palabras, en estos documentales se muestran y narran las diferentes formas en las que se usa a los animales. Y considero que es información indispensable de saber, especialmente para las personas que los consumen y utilizan, porque si lo haces considerando que es una opción personal, es importante que conozcas el impacto que tienen tus decisiones. Para resumir la parte de las excusas, podemos decir que no es necesario usar y consumir animales para vivir. Por lo tanto, es coherente elegir veganismo, porque a todas nos importa la ética, de lo contrario, ¿qué podemos esperar del resto? Además, comer vegano es delicioso y no nos privamos de nada que fuera nuestro en primer lugar. Verás que al abrirte al abanico de 20.000 plantas comestibles y sus infinitas combinaciones, encontrarás que hay muchísimo más de lo que pensabas para experimentar y disfrutar. Y dentro de todo es fácil, porque difícil es no nacer humano en esta vida. Especialmente dado el momento en el que nos tocó vivir, es aún más fácil por las opciones que sí hay disponibles y en especial por los grupos de apoyo. Escoge las herramientas que te sean de utilidad para que tu transición sea exitosa y permanente y no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. ¿Alguien quisiera comentar sus excusas en contra del veganismo para intentar responderlas? Comenten o hablen. Las podemos responder entre todos también. Es un buen ejercicio. Nadie, si nadie se anima, voy a seguir hablando. Ajá, escucho. Yo quería decir, pues es una excusa, pero todos sabemos que no, pues que no tiene sentido. Y porque siempre, siempre, o sea, no falta el que sale con lo de que las plantas también sienten. Y es terrible, porque no se justificaría con eso ningún otro uso de alguien o explotación. Si alguien le pega a un perro, por ejemplo, o a un gato, pero con esto siempre. Total. Claro, no tiene ningún lugar en verdad en una conversación coherente la comparación. Pero vos, ¿qué les respondés cuando te dicen eso? Pues siempre era lo del sistema nervioso, ¿no? Que los animales, al igual que nosotros los animales humanos, pues tienen sistema nervioso central y por eso pues pueden experimentar sensaciones, dolor, ya, pero bueno, que las plantas no, ellas sí funcionan es por sensorialidad, Mm. pero sí, no, o sea, la gente empieza siempre a decir, como que a compararlos, ¿no? Como Mm. si de verdad los animales no tuvieran, o sea, no sé, es chistoso porque hasta les he dicho que se le parece igual que alguien se cortara un dedo a morder una fruta y lo peor es que dicen que sí. Entonces no entiendo, o sea, es como que me parece que ya la terquedad de verdad para no decir nada. Sí, me parece que a veces llegan a un punto en el que admitir el error es más difícil que mantenerse en la disonancia cognitiva, entonces insisten con que es lo mismo cortarse un dedo que una zanahoria, pero sinceramente creo que la mayoría de las personas saben eso. Sí, hay gente que de corazón piensa que las plantas sienten y que sufren cuando las cortamos y me parece que también es válido, quizá en algún momento nos demos cuenta de que tienen alguna interpretación del dolor más allá de lo que ahora la ciencia acepta.
Y en ese caso a mí me gusta acotar que algo tenemos que comer y que todavía podemos comer un montón de plantas que no matan a la planta en sí, o sea, frutas, por ejemplo, o semillas de plantas que dan frutos un año y después mueren, como la soja, y quedan las semillas ahí. Entiendo que las semillas no sienten, ¿no? Es algo entre la raíz y la conexión que tienen con el sol y tal, pero las frutas, las semillas, los granos, de hecho la gran mayoría de las cosas que comemos ni siquiera requieren el asesinato de las plantas. Entonces, sé vegan, que igual respetas a las plantas y no estás consumiendo a través de los animales todas las plantas que ellos se comieron, que si hablamos de cantidad de sacrificio de plantas, todavía salís perdiendo si comes animales por lejos, ¿no? Entonces, incluso para esta gente, pues debería tener sentido comer vegan y comerlo lo menos que puedas. ¿Alguien más quisiera agregar qué opina al respecto de las plantas sienten o qué contestan cuando les plantean esta excusa, argumento? Pueden activar su sonido tranquilo si quieren. Acá Hayes dice, una usual, cuando ya pasaron a decir las anteriores y no tienen argumentos, ¿por qué no enfocarse en problemas humanos? Lo hablamos hace poco, ¿verdad? En el desafío es interesante que la gente probablemente que dice eso ni siquiera hacen activismo por los humanos, pero se están quejando de las personas que hacemos activismo por los animales. ¿Por qué no enfocarnos en otra cosa? Creo que ya de por sí el hecho de ser vegan ayuda más a la gente que no ser vegan, incluso sabiendo que no es por las personas, ¿no? Pero con respecto a lo que decíamos de las plantas o con respecto al consumo de tanto de agua como de terreno y de todo en general, las personas vegan a la final ayudan más o aportan menos a la destrucción del mundo, ¿no? Entonces igual nos importa a la gente. En el desafío también siempre decimos que claro que nos importa a la gente, por eso estamos ahí. Obviamente es mentira que amamos a todas las personas, como no es cierto que amamos a todos los animales, pero sí nos interesa un mundo saludable y de hecho para las personas que ya son vegan, a mí personalmente me interesa que estén saludables porque somos ejemplo y porque les tengo aprecio y porque sé que ahora que entendieron que los animales no son cosas y no se comen, hay un camino largo para aprender a alimentarnos y a vivir de otra forma. Así que personalmente discutiría que sí nos importa la gente y que igual podés trabajar por la gente siendo vegan o hacer doble activismo. No sé si alguien quisiera contestar a la excusa de Hayes sobre por qué no enfocarse en problemas humanos. O vos, Bonita, si podés conectar tu audio y contarnos qué responder. Te escuchamos con gusto. Mm. Bueno, si no, vamos a seguir para adelante. Caos de Yo, ruido, yo, dice que. yo quería hacer una acotación ahí. ¿Mm? Bueno, es que ahorita se habla mucho también como de la interseccionalidad, ¿no? Y he visto muchos videos de personas que dicen que, no sé, por ejemplo, están luchando contra el racismo, el homosexualismo, bueno, todas las injusticias, y dicen que ellos no van a ser veganos porque dentro del veganismo no hay un lugar para ellos. Y me parece ilógico, ¿no? Porque obviamente, pues nosotros, o sea, si alguien es vegano es porque comprende esa opresión contra alguien que por la creencia de que es inferior. Entonces yo considero que el solo hecho de ser vegano, o bueno, o de ser homosexual, estar pues, luchando por la homosexualidad, contra el racismo, pues ellos también deberían tener ese mismo, digamos, principio, ¿no? Entonces sí me parece ilógico, pero he escuchado y he visto muchísimos videos sobre ese tema. He visto también personas que les han explicado y todo, pero pues por ser blancos, por muchas veces ser hombres, entonces los tildan ya de racistas y me parece como tan ilógico que tengamos que meter ahí como todas las causas de los humanos, sabiendo que los humanos sí podemos luchar por nosotros mismos, mientras que los animales no. Y pues ellos podrían ser veganos perfectamente y luchar por las otras causas, pero no, no sé, o sea, la gente no, no sé cómo darles a entender eso. Eso es todo, me parece. Decirles que el veganismo no desacredita ninguna otra causa, al contrario, podés creer o no creer en el interseccionalismo, aunque personalmente creo que tiene todo el sentido del mundo. La opresión es una y la injusticia en sí es una,
Y es cierto que los animales son los únicos que no pueden representarse, pero todas las personas que representan a las personas podrían, como bien dijiste, simplemente respetar a los animales y seguir trabajando por las personas. No veo, ¿sabes? El problema, como el choque. ¿Por qué dicen que no hay espacio para ellos? Mm, Tendría que ver algunos de sus videos, después me lo pasas. Igual si ya les contestaron y les contestaron con coherencia y todavía no entienden, es lo que decíamos antes, que a veces se llega a un punto en el que es mejor mantenerse en la disonancia cognitiva porque aceptar el error significa recapacitar y cambiar y no a todo el mundo le gusta, ¿no? Aunque el cambio es una constante, así que está bueno tener conciencia de que incluso siendo vegan todavía tenemos mucho camino por andar y tratar de no hacer eso que no nos gusta que la gente haga, ¿no? Siempre que alguien nos marque una hipocresía o una disonancia, pues intentar mejorar y los demás que no quieren mejorar a pesar de tener la información ya se escapan de nuestras posibilidades. Creo que lo más sano es no enfocarse más de lo necesario en la gente que tiene ganas de pelear o de discutir, ¿no? Más que de conseguir soluciones o puntos de encuentro. Espero que te haya servido esto, Mila. Yo creo que es porque nosotros no podemos empatizar con sus luchas en muchos casos. Puede ser las problemáticas que no nos atraviesan son más difíciles de reconocer o quizás de apoyar activamente, ¿no? El hecho de que una se considere, no sé, feminista no quiere decir que realmente en el actuar estemos como llevando a cabo. Sí, por eso apoyar activamente. Ujú. Se aferran con la disonancia. Bueno, me encanta su charla. Es un tema profundo, sin duda, y para cada caso también es diferente, ¿no? No todo el mundo vive en la disonancia, no todo el mundo por trabajar por los humanos no va a querer ser vegan. A muchas personas, de hecho a mi hermana, por ejemplo, le entró por el feminismo la coherencia de que a las hembras de las otras especies, pues tampoco hay que explotarlas. Y ya creo que son 3 años que se hizo vegan, así que por donde sea que te llegue, cuenta. Vamos a avanzar. Quisiéramos dedicar un minuto a mencionar que no existen buenas formas de hacer lo que sabemos que es innecesario y está mal, ni hay buena forma de matar a quien no quiere morir, ni de robarle un hijo a una madre o de explotar a una hembra por su aparato reproductor. Pueden haber formas menos malas, pero teniendo la alternativa de hacerlo bien, no nos conformemos con menos, por favor. Es muy importante no dejarnos llevar por las propagandas y jamás dar menos de lo que pediríamos si fueran nuestros seres queridos en esa situación. También quiero dedicar un minuto a mencionar que no hay ramas del veganismo. Personalmente quisiera que la palabra vegetarian desapareciera, ya que a muchas nos dio la falsa idea de que el problema es la carne, cuando en realidad el problema es la cosificación de los demás seres sintientes, que abarca mucho más que la dieta. Por favor, no usemos estos términos de ser posible, pero sobre todo no encontremos orgullo en solo explotar a algunos o solo abusar de ellos en ciertos días. ¿Se puede estar en transición? Claro que sí. Para cada quien el camino hasta la comprensión es diferente y nadie te lo puede forzar, pero antes de ser vegan, no seas vegan y listo. No hace falta enredarse más. El próximo tema que les quisiera mencionar es sobre ser 100% vegan. Para me interesa mostrarles la última definición del veganismo, de la sociedad vegana, porque este detalle, aunque genera controversia, en mi opinión tiene sentido. El veganismo es una filosofía y una forma de vida que busca excluir en la medida de lo posible y practicable todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para alimento, vestimenta o cualquier otro propósito. Dentro de lo posible y practicable, se menciona para evitar esta falsa idea de que no se puede ser 100% vegan, entonces no se puede hacer nada. La realidad es que nadie puede excluir el uso, el maltrato y el perjuicio de los demás animales en un 100%, porque un montón de cosas que utilizamos todavía los afectan de diferentes formas. Sin ir más lejos, en el caso de las medicinas que están todas testeadas en animales y de ser necesario las personas veganas las consumimos o las compramos para los animales que cuidamos.
Por lo tanto, hacemos lo mejor posible con lo que sabemos y lo que tenemos, estando siempre abiertas a seguir mejorando. De esto se trata lo posible y practicable. Por lo tanto, ser lo más vegan que puedas, ser 100% vegan o ser vegan es lo mismo. No se puede estar un tanto por ciento en contra del abuso. Así como no se es 50% capacitista, no se puede ser 20% vegan, ni ser vegan el 20% de la semana. El veganismo, recordemos, es una postura ética y la dieta es solo un aspecto de la práctica de la misma. Así como sucede con la medicina o en el caso de menores no emancipados o de personas que no tienen acceso a escoger sus alimentos, hay muchos otros temas complejos que hoy no vamos a poder tocar, pero les voy a dejar mi contacto por si tienen alguno que deseen conversar por privado. También les reitero que en el Desafío 22 siempre pueden hacer todas las preguntas que tengan por si buscan un grupo de apoyo libre de juicios y lleno de soluciones. Para finalizar, quisiera mencionar los beneficios del veganismo. Obviamente, quienes más ganan son los animales, porque dejan de ser utilizados, comprados y vendidos como si fueran cosas, dejan de ser torturados, asesinados y descuartizados por nuestra caprichosa demanda personal. Nosotras, sin duda, ganamos puntos en coherencia ética, que no es poco. La disonancia cognitiva, que es pensar una cosa y actuar de forma contradictoria, tiene su precio en nuestra salud emocional. Por más que no lo veamos fácilmente, el hecho de pensar que estamos en contra del maltrato animal y a la vez pagar por maltrato animal, un mínimo de 3 veces por día, cada día de la vida, genera que tengamos que ponernos excusas falsas para autoconvencernos y hasta genera que nos defendamos de forma agresiva para con personas que nos intentan mostrar que podemos cambiar. Y me refiero más que nada a la alimentación porque es el aspecto más grande de la transición, pero la ganancia se aplica igualmente para el resto de áreas de la vida. Por lo tanto, ganamos en salud mental. Además, a todas nos gusta decir que somos compasivas y que ayudamos al prójimo. Esta es una excelente forma de hacer algo por el resto sin esperar mucho más a cambio que la satisfacción de estar haciendo lo mejor que podemos con la inteligencia y las posibilidades que tenemos. El último beneficio que quiero mencionar es para la Tierra, nuestra única casa. Un estudio de la Universidad de Oxford muestra que si la humanidad fuera vegana, se reducirían un 75% las tierras utilizadas para agricultura y ganadería en la actualidad. No soy especialista en medio ambiente, pero esta lámina es más que suficiente para comprender la magnitud del problema. La ganadería es, en resumen, la mayor causante del cambio climático, la más grande fuente de deforestación, contaminación, extinción de especies, consumo de agua potable y mal uso del terreno. Por favor, miren los documentales Cowspiracy y Seaspiracy para comprender el daño que le hacemos al planeta y a sus habitantes. Por supuesto, a quienes lo deseen les compartiremos el PowerPoint y los enlaces directos a los recursos. Por último, pero no menos importante, es que por más de que tengamos, es que por más de que sepamos que una persona sola no puede transformarlo todo, el cambio sucede a partir de lo que la demanda exige. Y a pequeña escala, el ejemplo personal siempre afecta al entorno. Y es muy importante que quienes te rodean vean que se puede llevar a cabo este cambio de manera exitosa a largo plazo. Además, al elegir veganismo y compartir nuestros aprendizajes con el resto, pasamos a ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Te invito a difundir esta verdad lo mejor que puedas. Considero que las personas vegan, solo por serlo, de una u otra forma son activistas mediante el ejemplo y sus hábitos de consumo, pero casi siempre se puede ir un poquito más allá. Y no hablo de dirigir un movimiento mundial o de mudarse a un santuario, que también, pero se puede hacer muchas otras cosas, como compartir una comida vegana, comentar en publicaciones de páginas, estar presente en las manifestaciones, aportar económicamente desde $1 o gratis con aplicaciones como Avillion. Cualquiera sea tu habilidad, se puede aplicar para ayudar a los animales. No dudes que puedes aportar mucho compartiendo tu tiempo y tu voluntad. Un activista es quien mira las injusticias de frente y no las deja pasar. Muchas gracias por haberme escuchado. Tenemos unos minutos si alguien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, comentar qué les quedó de la charla o si algo no tuvo sentido. Con gusto les leo o les escucho. Voy a dejar en el chat, mientras tanto,
los enlaces por si alguien quiere o le falta alguno, para que los tenga todos a mano de todo lo que estuvimos hablando. Hola Mai, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Primero, Marianela. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que solo somos mujeres aquí, ¿no? ¿Cómo están Eh, todas? la mayoría. Bueno, primero quería felicitarte por tan linda charla que nos acabas de compartir, muy coherente, muy bien explicada. Genial, me encantó. Y bueno, algo que quería acotar también con respecto a las justificaciones que estaban haciendo o los ejemplos que daban es con respecto a que yo pienso que una de las bases más importantes que como veganos, veganas, compartimos al mundo es precisamente esto de no separar entre hombres y mujeres, entre blancos y negros. O sea, no hay ningún tipo de discriminación en el veganismo, ¿no? Es un concepto bastante amplio. Entonces, si lo vemos de ese punto, pues lógicamente también, o sea, es un movimiento global. O sea, estamos albergando la, la no discriminación, no solo de las especies, o sea, es realmente si nos ponemos a pensar, la labor que estamos haciendo es decir, o sea, la libertad, la no violencia, la no esclavitud, pero en un sentido bien amplio, ¿no? O sea, no solo nos estamos enfocando a la discriminación de por color, por religión, ¿no? Entonces, yo pienso que bueno, quizás mi pensamiento es muy a largo plazo, pero pienso que con el veganismo se puede llegar a la extinción total de la violencia en el mundo. ¿Me entiendes? Porque han habido muchos movimientos a lo largo del mundo, a lo largo de los tiempos, que defendían la esclavitud, que defendían a la mujer actualmente, ¿no? Actualmente el tema de la mujer está teniendo bastante peso, ¿no? Pero siempre hemos vivido en una sociedad que ha seguido sosteniendo a la violencia. ¿No? Entonces, el veganismo precisamente lucha contra todo eso. Entonces, yo algo que hago bastante activismo en mi círculo social es eso precisamente. O sea, estamos hablando de la no violencia, pero a un nivel general, ¿no? Porque si llegáramos a acabar con la violencia contra la mujer, ¿cómo podemos vivir en una sociedad que continúa sosteniendo a una sociedad violenta contra los animales? O sea, ¿cómo separamos eso en nuestra mente, en nuestro cerebro? ¿Cómo se separa eso? Que yo no soy violento contra la mujer, contra mis hijos, pero sí contra los animales y estoy pagando para que una persona trabaje desde un matadero, qué sé yo, ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, esa persona va a llegar a su casa y va a ser buen papá o buena mamá hacia los hijos. O sea, ¿en qué parte del cerebro se separa eso? Eso que tú mencionabas mucho, la disonancia cognitiva. Mm. Por ejemplo, ayer escuchaba a mi cuñada preocupadísima que su perrito estaba haciendo heces con sangre y me dice, me preocupa porque quizás agarró los huesos de pollo que habían en el basurero, Mm. ¿no? Y me vuelvo a cuestionar eso, o sea, cómo nos han condicionado de tal manera que para nosotros hablar eso ni siquiera nos da vergüenza, ¿no? Pero es una contradicción absoluta. Me estoy preocupando por mi animalito, que sí entiendo, pero porque ha comido los huesos de otro animalito que está hecho un cadáver en el basurero, ¿no? O sea, realmente es una locura. No sé hasta dónde ha llegado ese condicionamiento, porque la gente sí busca constantemente esas excusas y cuando tú comparas a un ser humano con un animal, más bien tú eres el que no tiene principios, el que no tiene ética. O sea, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a comparar un animal con tu madre o con tu hijo, no? Y wow, realmente este tipo de charlas es tan necesario para sacar de la
ignorancia, y no lo digo como un insulto. Yo sé que muchas personas somos ignorantes en relación a muchos aspectos, pero en este precisamente hay una ignorancia al respecto, pero enorme. Qué bonito fuese que cada uno de nosotros intente dar charlas en colegios, ¿no? Para un poquito y sacarlos de ese condicionamiento al que hemos sido sometidos por tanto tiempo. Hermoso, Marianela, gracias por compartir. Estoy de acuerdo que, bueno, insisto con que veganismo es coherencia ética, porque creo que no es más que eso, es extender nuestros propios valores, no es algo raro ni traído de afuera, son los mismos principios que sostenemos todas las personas que nos consideramos buenas personas o que intentamos ser buenas personas. Simplemente es ampliar el círculo de la empatía para incluir a las demás especies de animales y ya vivir acorde, ¿no? Que esa puede ser una parte un poquito más complicada. Yo entiendo que a la gente ahí a veces se le dificulta, pero paciencia y persistencia porque se logra y bueno, todas nosotras somos ejemplo de que se puede y millones de personas veganas más, cada año más. Así que para adelante, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad de informar y conversar, pues bienvenida sea. Y donde no se presenta, por ahí ni siquiera intentar discutir, porque es muy drenante, o al menos en mi caso me hace sentir muy mal durante muchos días cuando peleo con alguien porque no entiende el veganismo. Y si enfoco toda esa energía en gente que sí quiere cambiar y que está en el proceso, pues creo que es mucho más productivo para los animales, que a la final es para los que estamos trabajando. Así que es importante elegir también en dónde enfocarnos y saber que aunque no podamos cambiar a todos, estamos haciendo nuestra partecita, ¿no? Como el cuento del colibrí, que está todo el bosque en llamas y el colibrí va tirando de a muy poquita agua cada vez y alguien le pregunta como vos crees que vas a apagar el fuego así y el colibrí le dice si todos hiciéramos nuestro poquito, probablemente sí. Entonces, bueno, es un poco responsabilidad, un poco privilegio y un poco que nosotras sabemos y hay mucha gente que no. Así que gracias, de verdad estuvo súper bonito lo que dijiste. Hayes dice, claro, ignorancia, desde la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva y horizonte sobre la vida. Desde la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva y horizonte sobre la vida. Claro, es muy amplio, mucho más amplio que no consumir animales. En realidad es todo un paradigma de vida, una forma de ver la vida diferente. Bueno, muchas gracias a todas. Espero que hayan disfrutado y nos estamos leyendo por las redes seguro. Hasta pronto. Muchas gracias, chao, que estén bien. Chao, chicas, Adiós. Gracias por muchísimas la gracias. charla, May. Gracias, buen Muy día. linda charla. Chao.